Agradecemos la presencia de estos ministros, de estos rabinos, de estos pastores. Aleluya. Gloria al Eterno. Permita a Él que este tiempo valga la pena y que esta hora realmente le podamos sacar herramientas que nos ayuden a tener una vida espiritual mucho más satisfactoria, primero para nosotros, luego para los que nos rodean y también para aquellos que el Eterno nos permite ser luz, para que así nuestra luz pueda llegar todavía con más brillo y que seamos instrumento en manos de Él, cada vez más pulido, cada vez más así como estamos dispuestos, que así también estemos preparados, que son las dos factores. Son las 10 de la noche, vamos a entregarle al ministro, que yo sé que así mismo a las 11 también le decimos, ya son las 11 para respetar la hora, ¿ok? Padre Dios, ministro Rubiera, estoy intentando como quitar mi video, que no se quiere quitar, pero él se va a quitar. Amén. Okay. Amén. Okay. Dios le bendiga a todos. Paz del Eterno para todo uno de mis amados hermanos en Cristo. Amén. Estamos acá en esta gloriosa plataforma. En este día vamos a tener la conclusión del tema del pensamiento sistemático y vamos a entrar a otro tipo de pensamiento, la importancia del pensamiento sistemático que necesitamos, la importancia que tiene este pensamiento y la diferencia entre el pensamiento sistemático y el otro pensamiento que vamos a trabajar, que tiene que ver con un pensamiento llamado el pensamiento deliberativo, que es uno de los pensamientos no simplemente que la persona más tiene, sino que es uno de los pensamientos más cultivados, especialmente del área de nosotros, que es el pentecostalismo. Necesitamos estar afín con el Espíritu para poder comprender las cosas que son del Espíritu. Algo que tenemos siempre, que no podemos dejar de mencionar, es que Dios hizo una institución. Dios hizo una institución para que todo el mundo conozca la ley de la procedencia. ¿Qué es la ley de la procedencia? La ley de la procedencia es de donde proceden todas las cosas. De dónde proceden todas las cosas. Por eso el judío, cuando el judío veía a una persona, necesitaba saber de dónde salió esa persona, de quién era su enseñanza, de quién era hijo y cuántas cosas. El pedigrí, el abolengo, como dicen, que te quería saber de dónde tú vienes. Por eso vemos que el libro de Mateo, desde su capítulo 1, comienza con la genealogía de Cristo, porque era muy importante para el judío de dónde procede la. Necesitamos nosotros también, con esa misma importancia que Dios le dio al judío para que entendieran y aplicaran la ley de la procedencia, nosotros también tenemos que entender, tenemos que comprender y tenemos que buscar de dónde procede, prende el tractor, de dónde procede todo lo que nosotros hemos aprendido. Tenemos que tener una capacidad de análisis, tenemos que tener un anacrino para poder comprender y tener capacidad de juicio. ¿Para qué? Para poder crecer y poder oírlo todo y retener lo bueno. O sea, la Biblia dice que el apóstol, hablándole a los corintios, le dijo claramente que él hablaba entre los que había alcanzado madurez.
Entonces, la madurez es la capacidad que el individuo tiene para poder digerir, comprender y analizar las cosas que tienen que ver con el evangelio. No se escandaliza, no se radicaliza, sino que tiene una mente analítica con un pensamiento sistemático. Entonces, la Biblia te dice que lo oiga todo y que retenga lo bueno. Para poder oírlo todo y para poder retener lo bueno, se necesita una capacidad para poder analizar lo que se te dice y para tú poder desechar dentro del contexto de lo que es bíblico y de lo que no es bíblico. Entonces, esto lo hace un pensamiento sistémico. Este tipo de pensamiento nos ayuda. ¿Por qué? Porque este tipo de pensamiento utiliza la capacidad de análisis que Dios le dio al individuo con el objetivo de que el individuo crezca y de que el individuo vaya analizando y vaya cambiando su forma de pensar, que vaya entrando en el proceso del arrepentimiento continuo, que es cambiar nuestra forma de pensar hasta llegar a la estatura de un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. La importancia del pensamiento sistémico. Primeramente, es importantísimo tener este pensamiento por varias cosas. Primero, es un mandato divino. Segundo, se hierra menos, se falla menos, se pifia menos, se cometen menos errores, porque es un pensamiento que me hace poder tener un compromiso con la verdad y también me hace poder analizar, pensar antes de yo actuar. O sea, la Biblia dice que tú tienes que ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Entonces, el pensamiento analiza, verifica, anda buscando la verdad y luego entonces acciona. Entonces, este pensamiento nos pone en contacto con la verdad y nos hace hacer un compromiso con esa verdad. Esa verdad a la cual nosotros hemos accedido, que es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Pero también él dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, esa palabra verdadera que nosotros tenemos, que nos fue dada por Dios, tenemos un compromiso con ella. Tenemos un compromiso. Por eso, ese compromiso que nosotros tenemos con esa verdad, necesitamos poder desarrollarla, porque nosotros no simplemente tenemos un compromiso con la verdad, sino tenemos un compromiso con la verdad para nosotros poder transmitirla, porque es un mandato bíblico. Es un mandato bíblico que Dios le trajo primeramente a los apóstoles para que los apóstoles fundamentados en la verdad pudieran traer no simplemente la palabra, no simplemente la predicación del evangelio, sino el fundamento escritural del evangelio. Entonces, ese fundamento escritural que ellos traen hizo consigo un compromiso con la verdad, de que la verdad fuera no simplemente predicada, sino que fuera enseñada y que fuera transmitida. Entonces, esa verdad enseñada y transmitida es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Y este fue el propósito desde el principio en el libro de Juan, en su capítulo 15, en Juan 17. Dice que Cristo oró por su discípulo y le dijo, Padre, yo no simplemente te presento a estos,
sino te presento a los que van a creer a la palabra que ellos van a ir a llevar. O sea, hay una presentación, no simplemente de los que están presentes, sino que en Cristo estaba centralizado lo que iban a creer a la palabra de los apóstoles y lo que iban a creer a la palabra de lo que le predicaron, de lo que fueron predicados por los apóstoles hasta llegar a nosotros. Entonces, ese compromiso con la verdad nunca puede perderse. Por eso la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y esta verdad te hará libre. ¿De qué te hace libre la verdad? Primero, la verdad te hace libre de la mentira. La verdad te hace libre de la mentira. El conocimiento te hace libre de la ignorancia. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿cuántas veces la Biblia dice no ignoréis? O sea, el desconocer algo, todos somos ignorantes. Todos somos ignorantes. Todo de algo somos ignorantes. Pero de lo único que nosotros no podemos ser ignorantes es de la palabra, Señor. No podemos ser ignorantes de la palabra. Necesitamos conocer lo básico. Antes de comenzar a militar, antes de comenzar a enseñar, antes de comenzar a predicar, necesitamos manejar doctrina básica. Doctrina bíblica básica. Cuando estoy hablando de doctrina bíblica básica, no le estoy hablando de dogmatismo. Le estoy hablando de lo que verdaderamente Dios dijo. De lo que verdaderamente Dios le enseñó a la iglesia, de lo que Dios le estableció a la iglesia, de lo que Dios le dio a los apóstoles para que le dieran a la iglesia. Entonces, quiero cerrar el pensamiento sistémico con esto. Un pensamiento sistémico me hace tener un compromiso con la verdad. Con la verdad para que yo pueda practicarla. Con la verdad para que yo pueda transmitirla. Y me hace un compromiso con la verdad para que yo pueda enseñarla. Y ese compromiso con esa verdad me va a hacer que yo tenga un crecimiento. Tengo un crecimiento porque la Biblia dice, desechándome la mentira y andar en verdad. Entonces, cada día me voy a ir acercando más y más a la verdad y voy a ir desechando cada día más esa verdad. Mientras más va entrando esa verdad en mi vida, va despojando la tiniebla que hay en mí. Y esa tiniebla que hay en mí se va a ir despojando poco a poco a través del crecimiento espiritual del individuo que viene a través del sometimiento al conocimiento. Vuelvo y reitero. El crecimiento espiritual del individuo viene a causa del conocimiento, del sometimiento al conocimiento. Por eso él dice en el libro de Romanos, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación viene por medio de la renovación del entendimiento. Cuando se renueve el entendimiento es que viene la transformación. Sin la renovación del entendimiento no hay transformación en el individuo. No hay crecimiento. Tenemos que tener esto muy pendiente. El texto está aquí. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Para que ninguno de los príncipes de este siglo, para que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ahora, esta sabiduría
en la cual Dios le dio al hombre, le dio una sabiduría para que el hombre pudiera, el don de la sabiduría, para que el hombre tuviera la capacidad de administrar el conocimiento que tenía. Entonces, es importante que el creyente, que el cristiano, que el ministro tenga un pensamiento sistémico. Tenga un pensamiento sistémico por el compromiso con la verdad, porque va a tener un compromiso con la verdad, no simplemente para con otros, sino también para con él. Entonces, esta verdad no simplemente va a ser una verdad predicada, no simplemente va a ser una ley oral, no simplemente va a ser una palabra para que sea predicada, sino va a ser una palabra para que pueda tener una transformación en nuestra vida, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso él dice, oraré con el espíritu, más oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Porque si al final de la jornada yo hago algo supuestamente en el espíritu y mi conocimiento no trae consigo un cambio, no trae consigo un fruto, entonces al final de la jornada lo que hice fue que perdí mi tiempo. Entonces, el pensamiento sistémico lo que hace es que el individuo ande caminando, acercándose cada día más a la perfección y despojando dentro de todo el mar y dentro de todo el mal y mal que hay. El individuo va a ir navegando y va a ir despojando las tinieblas de su vida y ayudando a otros a que las tinieblas sean despojadas a través de un pensamiento sistémico. Es importante recalcar que todo el individuo que va a militar dentro del evangelio necesita un pensamiento sistémico, ya que el trato de Dios es a través del espíritu, del alma y del cuerpo. Dios trabaja en espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, a causa de que el Espíritu Santo está en contacto con nuestro espíritu y nuestra alma está en contacto con el espíritu humano. Entonces, para que este tipo de cosas funcione, como Dios establece, Dios trabaja a través de espíritu, de alma y de cuerpo, a través de un pensamiento sistémico. Ahora, la religión trabaja de otra manera. La importancia del pensamiento sistémico es que el mismo pensamiento sistémico me ayuda a la autocorrección. El pensamiento sistémico me ayuda a que yo pueda hacer una autoevaluación. El pensamiento sistémico me ayuda a que yo pueda ser autocrítico. Por eso la Biblia dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura. ¿Por qué? Porque con un pensamiento sistémico, el individuo tiene la capacidad de poder hacerse un autoanálisis. Y habiéndose hecho ese autoanálisis, puede comprender el error, puede comprender lo que el individuo tiene que desechar. Y todo el mundo necesita tener esta capacidad. Todo el mundo necesita tener esta capacidad. Todo el mundo necesita tener esta capacidad de autoevaluarse. Escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que era la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Dijimos que esta palabra que se utilizó aquí fue la palabra bíblica ereunao, que significa buscar con diligencia.
Ereunao significa buscar con diligencia. Eso, el de buscar con diligencia, se le dio a un grupo de personas que todavía no habían sido formados, pero que tenían un concepto vago de las escrituras, donde ellos estaban buscando a ver qué daba testimonio de Cristo. Ahora, ya un cristiano acabado, ya un cristiano con un pensamiento sistémico, con un compromiso con la verdad, hace como hicieron los creyentes de Berea. La Biblia dice que los creyentes de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque estos, cuando oían a Pablo, iban y escudriñaban a ver si estas cosas eran así. Entonces, ellos utilizaban esto a ver si las cosas eran así, pero la palabra que se utilizó para escudriñar fue anacrino, que significa buscar con diligencia, pero con la capacidad de saber si lo que te están diciendo es verdad o es mentira. Entonces, ese conocimiento de la verdad es lo que te hace verdaderamente libre. Importancia del pensamiento sistémico. Es difícil poder crecer sin un pensamiento sistémico. Difícil. Es difícil. Por consiguiente, todo el hombre que ministra, que milita dentro del pueblo de Dios, está llamado a crecer y a tener un pensamiento sistémico. Voy a dejar el pensamiento sistémico hasta aquí. Y luego está bueno, está bueno, ministro, pues nos está diciendo realmente que nos está mostrando el pensamiento sistémico un déficit. Nos está mostrando una carencia. Y también aquí nosotros podemos analizar y ver las consecuencias de dicha carencia. Pues en verdad no nos hemos formado bajo un pensamiento sistémico. Así que yo espero que de verdad cada uno de los que estamos nos concienticemos y nos convirtamos en un portavoz de la importancia de este tipo, de tener este tipo de pensamiento con nosotros, que se puede aplicar también. No hemos ido en el área de las escrituras, pero en verdad un pensamiento sistémico se puede aplicar en cualquier área común, espiritual, física, de lo que sea de nuestra vida. Y el no tener nosotros, porque usted hablaba el otro día que si alguien va a instalar una obra, si alguien va, vamos a decir así, a abrir una iglesia, lo primero que tiene que hacer esta persona también tener un pensamiento sistémico, inclusive de la comunidad, de la sociedad, qué está haciendo, qué está padeciendo, qué es realmente lo que necesita esa comunidad, a ver cómo uno impacta de manera mejor a dicha comunidad, ¿verdad? Perfecto. Por eso decía el compromiso que tiene que tener el individuo con la ley de la procedencia. O sea, ¿de dónde tú procedes? ¿De dónde procede tu doctrina? ¿De dónde procede tu enseñanza? ¿De dónde procede lo que tú dices, lo que tú enseñas? Cuando entremos en contraste en el próximo pensamiento, es que nos vamos a dar cuenta de la carencia del pensamiento sistémico. Nos vamos a ver si tenemos o hemos sido fundados, enseñados, ministrados bajo un pensamiento sistémico o bajo un pensamiento deliberativo. Entonces, fíjense para que ustedes vean la diferencia, la ecuanimidad, la capacidad de una persona con un pensamiento sistémico. Cristo se encuentra frente a frente al grupo de sacerdotes. Y Cristo está aquí a la izquierda. Y juntamente ahí están los sacerdotes. Cristo dice algo, ¡pah! Y lo mandan a bofetear. Jesús, con toda su calma, le dice, ¿por qué me golpea? ¿Por qué tú quebrantas la ley mandando a golpearme? Vemos cuando Gamaliel se presentó. La Biblia dice que era un rabino muy venerado
Y cuando Gamaliel se presentó delante de este concilio, le dijo unas palabras históricas. Dijo, señores, vamos a dejar esto tranquilo, porque ha pasado muchas veces ya en la historia de que aparecieron personas diciendo que son el Cristo, y estas personas que dicen que son el Cristo han resultado con una situación. ¿Por qué lo soltaron? Han resultado con una situación. Primero, se levantó Judas el Galileo diciendo que era el Cristo y llevó consigo a muchos pueblos. Segundo, se levantó Teudas diciendo que en el Cristo fue muerto y su grupo fue reducido a nada. ¿Por qué no dejamos a este hombre tranquilo? Si esta obra no es de Dios, esto no va a prevalecer. Ahora, si esta obra es de Dios, no sea que entonces nosotros estemos resistiendo a Dios. O sea, es un individuo letrado con un pensamiento sistémico desarrollado. Ahora, vemos lo siguiente. Vemos otro grupo de personas. Vemos otro grupo de personas que está de este lado, que estaban supuestamente letrados, pero fundamentado en un pensamiento, con una línea de pensamiento vertical. No atienden, no razonan, no razonan, porque no tienen un compromiso con la verdad, porque no tienen un pensamiento deliberativo, no tienen un pensamiento sistemático. Entonces esa es la gran diferencia, que usted puede tener el cargo, usted puede tener la posición y puede convertirse en un enemigo de la verdad y en un crucificador de Cristo. Con el llamado a servirle a Dios, porque no podemos decir que los fariseos, no podemos decir que los sacerdotes no estaban llamados por Dios, que no fueron instituidos por Dios, pero no andaban caminando conforme a como Dios estableció. Entonces, el seminario de nosotros tiene consigo dos vertientes. La primera es orar con el Espíritu. Segundo, orar con el entendimiento dentro de esa oración. Y tercero, cuando yo oro con el Espíritu y oro con el entendimiento, voy a poder comprender primeramente las cosas del Espíritu y luego de último voy a comprender las estrategias del Satán. Entonces, cuando podamos comprender a Dios primero, luego vamos a comprender las estrategias del Satán. El problema es que cuando tenemos un pensamiento realmente religiosa, con una línea de pensamiento, primero pensamos en el enemigo. Nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios, aunque en nuestra palabra, aunque en nuestra parafrasea, aunque en nuestra forma de expresión hagamos cosas en nombre de Dios. Recuérdense que ellos tenían la investidura, tenían la verdad encarnada delante de ellos y no tuvieron la capacidad de poder ver, la verdad. El verbo hecho carne, no tuvieron la capacidad de verla ahí en sus propios ojos, ahí. Sin embargo, los apóstoles dijeron, vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Mientras una persona con una mente, con una mentalidad vertical, no puede ver a Dios cara a cara, estando ahí caminando con Dios. Una persona
con un pensamiento sistémico ve a Dios. ¿Cómo lo veía Juan? Juan no veía un ser humano simplemente. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, él dice que en el principio Cristo era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y comienza a hablar de quién era Cristo, por era su forma de pensar, del compromiso que él tenía con la verdad. Ahora, Anás, Caifás, los sacerdotes y el Sanedrín tenían el cargo, tenían el llamado, tenían la responsabilidad, pero su condición espiritual, su condición mental no le permitió ver la verdad ahí, como le pasa a mucha gente hoy en día. No puede, no tiene la capacidad de poder ver la verdad y se convierten en abanderado de la mentira y en enemigo de la verdad. Y eso se convierte en una práctica de un sistema que va trayendo consigo un derrotero fundamentado en una estructura de mentira, predicando un falso evangelio que no es bíblico. Entonces, la verdad, con la verdad ahí, no tiene la capacidad, porque por eso era que Cristo decía, son ciegos, guía de ciego. Entonces, sin este pensamiento es difícil poder avanzar más allá de la capacidad de visión que tiene el individuo, y la visión de Dios no se lleva mirándola con los ojos del hombre, sino bajo la dirección del Espíritu. Ministro, ya vamos, es que está interesante este pensamiento. Yo estoy viendo que sin este pensamiento, aún los otros pensamientos tienen pocas, sin las herramientas de un pensamiento sistémico, ni siquiera puedo entender bien los otros pensamientos. O sea, pienso que debimos realmente empezar por aquí, y creo que vamos a tener que seguir tocando la característica del pensamiento sistémico. Es demasiado lo que se pierde por no comprender o entender este tipo de pensamiento. O sea, fíjate que nosotros, aunque decimos que nuestra vida es de Dios, que estamos escondidos en la mano de Dios, si nos pasa algo bueno, entonces procede de Dios, pero si es algo malo, procede de Satanás. Y ya ahí Dios no está metido. Entonces, esto se parece mucho a un pensamiento vertical, pero si usted lo considera así, trate de hablar un poquito más fuerte, porque yo subí la computadora a toda y lo siento un poquito bajito. No sé si es que está un poquito afónico con la garganta hoy. Sí, estoy medio afónico con la garganta, pero no me ve, tú tienes el volumen aquí. No, porque okay. no lo va a poder subir, nada más para escucharlo, maybe para subirlo. Pues está bien, tranquilo ahí. So, ¿qué le parece si entramos? Ya son 1:30:33. ¿Qué le parece si entramos al pensamiento deliberativo? Que es un pensamiento, yo me llevé también mucha sorpresa con este pensamiento. Pues aunque el pensamiento sistémico tiene tantas cosas que yo tengo que aprender, yo tenía muchas cosas, o tengo muchas cosas que pensé que pertenecían al pensamiento sistémico. Sin embargo, cuando he estado hablando con usted y viendo este pensamiento, veo que tengo muchas características que pertenecen al pensamiento deliberativo. Entonces aquí también se esconden unos grandes misterios. O sea, sí. ¿Cómo podríamos definir el pensamiento deliberativo para que cada uno de nosotros se nos quede en nuestra mente, en nuestra alma? Ok, bien. El pensamiento deliberativo. Vamos a tener que hablar del pensamiento sistémico mientras estemos hablando del pensamiento, hacer un contraste entre uno y el otro. Sí. Hablamos desde el principio que el pensamiento sistémico no era el pensamiento sistémico o el pensamiento
de la creación o el pensamiento de Dios, porque es el pensamiento del compromiso de la verdad. Ahora, el pensamiento deliberativo es un pensamiento, es el pensamiento que utiliza las emociones por encima de todas las cosas. O sea, la cualidad del pensamiento deliberativo es que tiene un compromiso con sus emociones. Está ligado al estado del ánimo del individuo. El pensamiento deliberativo está fundamentado, cimentado en las emociones del individuo, en el estado anímico. Entonces, digo lo siguiente, y quiero que me presten atención en esta definición. El hombre es un ser espiritual que tiene un alma y tiene un cuerpo. El alma del ser humano se compone de mente, de voluntad y de emociones. La mente se compone de pensamientos, razonamientos, intelecto, lógica e imaginaciones. La voluntad del individuo se compone de decisiones, intenciones, propósitos, cultos y deseos. Ahora, esta otra parte es el área de las emociones y qué Dios quiere hacer con cada una. Lo primero que Dios quiere hacer en la mente es cambiar la forma de pensar, porque el hombre actúa conforme a cómo piensa. Por eso el hombre con un pensamiento sistémico tiene una forma de cómo comportarse. Por eso el hombre con un pensamiento deliberativo tiene una forma de cómo comportarse. Entonces, el propósito de Dios es cambiar la mente del individuo. Desde el principio, cuando Juan comenzó a predicar, Juan decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento que él le decía era cambien su modo de pensar porque el reino de los cielos se ha acercado. En la cercanía del reino de Dios, lo que trae consigo es el cambio de pensamiento del individuo. Pero tenemos un problema. ¿Cómo lo digo esto? Señores, hay personas que creen que entrar en el reino de Dios cuando estén allá, cuando Cristo venga, cuando Cristo lo transforme. Es difícil estar en medio de un grupo de personas con una mentalidad que tienen 2000 y pico de años de atraso. O sea, una persona que dice que está esperando el reino de Dios tiene 2000 años de atraso. Wow. Ay, 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 agárrenme. Sí, sí, sí. Tiene 2000 años de atraso. Cosa, porque ¿qué dijo Cristo? Cristo dijo, arrepentidos porque el reino del cielo se ha acercado entre vosotros. Si yo tiene demonios, tiene el diablo, echa fuera a los demonios por Belcebú. Si yo echo fuera a los demonios con la forma como yo lo he hecho, entonces significa de que el reino de Dios ha llegado a la tierra. Amén. El reino de Dios llegó hace 2000 años y se manifestó. Y hay gente que lo están esperando todavía. Pentecostales, evangélicos, esperando el reino de Dios. Estamos esperando que el reino venga, pero por amor a Cristo. Hay un tema que nosotros tenemos que se llama actualización. El creyente tiene que actualizarse. Hay que actualizarse. Hay gente que tiene que conectarse a la fuente y entrando en consonancia con el Espíritu para que se vaya despojando toda la tiniebla que tiene y se vaya actualizando. 2000 años de atraso en la mente de un evangélico. No puede ser, pero es así. Ministro, una pregunta, una pregunta. Wow, gloria al Eterno por esta información.
Pero es que yo oigo mucho y recientemente lo vi, oigo mucho la palabra hay que tener temor de Dios. O yo no creo mucho en conocimiento, yo no creo mucho en teología, yo creo en gente que tenga temor de Dios. A mí me gusta la gente que sea espiritual, esa gente que sabe, esa gente, o sea, oye. Yo escuché la palabra textual de un ministro, vicepresidente de un concilio con tantas iglesias que afirmó y dijo públicamente, y ahí está el mensaje, que los teólogos es que han dañado el evangelio. Entonces estamos hablando, ya me di cuenta que el pensamiento deliberativo es aquel que se mueve no por la razón, sino por la emoción, por lo que la persona sienta que es. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conciliar eso? O sea, temor de Dios, ser espiritual, con el pensamiento deliberativo o igual con el sistémico. ¿Cómo yo puedo interpretar esto? Porque la cosa es muy bonita. O sea, cuando alguien te dice desde un púlpito con un micrófono en la mano y más si la bocina suena media explotándose y está súper emocionado, la persona está emocionado de verdad, que por eso que no cree en teología, que es lo que cree en poder de Dios, la gente con temor de Dios y que la gente sea espiritual. ¿A qué nos estaríamos exponiendo? ¿Cómo entender eso definitivamente? Primero, ¿a qué que le llaman poder? Primero, ¿a qué que ese tipo de personas le llaman poder de Dios? Porque quiero que entendamos esto. Tenemos que ser claros. ¿Qué pasó cuando Moisés subió al monte? Dice que las nubes enrojecían y que había rayos y había sonido como de trompeta. Y le dijo Dios, nadie suba aquí y el que suba muere. Sube tú solamente. Y el sonido era tan terrible que el pueblo le cogió miedo y dijo, Moisés, sube tú y el que hable contigo y lo que él te diga a ti, tú no lo traes a nosotros. Porque nos sentimos que nos estamos derritiendo. Él dice, para eso yo lo traje aquí. Para poner mi temor en ustedes. Pero ¿qué fue lo que Moisés recibió bajo esa gloria? ¿Fue la palabra? O sea, yo no me imagino a Moisés danzando y hablando en lengua y transformado y 40 días, 40 noches en ese gozo eterno allá. La palabra fue lo que se le dio bajo esa manifestación de poder. La gloria más grande que pudo haber sucedido fue la revelación de la palabra al hombre. La revelación de la palabra al hombre. Entonces, un individuo con un pensamiento deliberativo tiene un pensamiento que está fundamentado en sus emociones. Primero, recuérdense que le dije, Dios trabaja espíritu, alma y cuerpo. Las emociones son parte de lo que tiene que ver con el alma, pero se manifiestan a través de los sentidos físicos. Los sentidos, 5 sentidos. Está el oído, está el tacto, está el olfato, está la vista, está el gusto. Entonces, esos 5 sentidos van afín, señores, van afín con el cuerpo. Entonces, si yo entiendo
que Dios le dio la palabra al hombre desde el Edén y le dijo, sé obediente a la palabra. Inmediatamente el hombre peca. Lo primero que el hombre entra cuando entra la muerte es que son las emociones que toman dominio del individuo. El pensamiento deliberativo entró en el hombre, inmediatamente el hombre pecó, porque lo primero que le dio fue miedo. Tuve miedo y me oculté, porque las emociones tomaron dominio del hombre. El orden de valores se volteó. Entonces, a través del pecado se comienza cuerpo, alma y espíritu de último. Cuerpo, alma y espíritu. Pero Dios opera espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el pecado opera cuerpo, alma y espíritu. Entonces, tenemos este grandioso problema. El pensamiento deliberativo me hace que yo crea y sea dirigido por mis emociones. Opero por mis emociones, no con la razón. El pensamiento deliberativo me hace que yo no trabaje con la razón, sino que trabaje con la emoción. Un pequeño análisis que le voy a dar, un pequeñito análisis. Ya lo dice. Ahí mismo, y perdóname, es que me llegó a la mente cuando yo estaba en una iglesia, cuando joven, había un hermano que él decía que él cogía un pique santo. Si él veía que alguien tocaba un instrumento y esa persona no estaba bautizada ni autorizada a tocar una cosa que fuera santa y consagrada a Dios, el ministro cogía unos piques santos de verdad. Entonces, esto realmente es temor de Dios, porque él así lo definía, como que hay que tener temor de Dios. ¿Esto es temor de Dios o son características de un pensamiento deliberativo vertical? Las características de un pensamiento deliberativo dentro de una mentalidad vertical con una mentalidad religiosa. Hace que el individuo casi se convierta en un asesino en serie. Bueno, pues la iglesia estaba llena en mi tiempo había muchos asesinos, sí, de verdad. No, claro, porque es algo que se cultiva, es algo que se enseña, es algo que se fomenta. Entonces, es algo que se enseña porque lo que se enseña es a que el individuo tenga un pensamiento deliberativo controlado por sus emociones. Primero, se agudiza el sentido de la emoción y se va perdiendo la capacidad de análisis del individuo. De hecho, mire, le voy a poner un ejemplo. Todo lo que venimos de la línea del pentecostalismo, del no pentecostalismo, le voy a explicar esto. La palabra yo siento. ¿Qué es el sentimiento? Ministro, perdóname, pero es que yo tuve una pastora por poco tiempo. Oye, esa persona, cada vez que yo la vi ministrando, todo el tiempo, ella siempre solo decía esta palabra: es que yo siento hacer esto, es que yo siento decir esto, es que yo siento moverme de esta manera, es que yo siento que este banco vaya aquí. Y todo lo que ella hacía, esa palabra se convirtió en un cliché, y no lo estoy haciendo en forma de crítica, sino de que entendamos, de que comprendamos y de que aprendamos. O sea, también eso, cómo vamos a manejar eso, porque todo lo de ella era yo siento. Sí, el problema es que en ese tiempo no podíamos comprender la situación, no lo podíamos comprender.
ella estaba diciendo clara. Lo que pasa es que no podíamos entender que la hermana estaba operando bajo un pensamiento deliberativo. ¿Por qué? Porque ella estaba fundamentada en sus sentimientos, no fundamentada bajo guianza. Una cosa es la guianza y otra cosa son los sentimientos. Dios no trabaja, ni opera, ni dirige a la gente a través de los sentimientos, sino a través del Espíritu. Entonces, como ella tenía el orden de valores tergiversado, por eso ella decía, yo siento. Entonces, el accionar del cristiano no puede ir bajo los sentimientos. Yo siento. Es que tiene que ir a través de la guianza. ¿Por qué? Porque si Dios opera a través de espíritu, alma y cuerpo, y ella está trabajando a nivel de yo siento, está trabajando es cuerpo, alma y espíritu. Entonces, es algo que se enseña, que se fomenta y es algo que se cultiva. Se cultiva a unos niveles donde en una línea de pensamiento el que no piensa así está torcido. Por eso el individuo dijo, el ministro del concilio, el vicepresidente del concilio de tantas iglesias, dijo la palabra siguiente: los teólogos han dañado el evangelio. Sí, pero han dañado el evangelio que tú predicas, no el evangelio bíblico. Porque los teólogos lo que han venido a traer el evangelio bíblico. Le han levantado la cabeza a la gente y le han dicho, miren, tengan el cerebro, úsenlo. No utilicen simplemente la emoción, sino utilicen la razón. Entonces, el evangelio fundamentado en una predicación con un pensamiento deliberativo quita la razón y entra la emoción. Usted lleva a una gente y le dice, ¿fuiste al culto? Sí, llegaron al culto. ¿Cómo se dio el culto? Buenísimo. No sé, pero me gocé. O sea, fuiste al culto y pegaste brinco y tu entendimiento se quedó sin fruto. Perdiste tu tiempo, brother. Simplemente brincaste, hiciste aeróbico, hiciste lo que sea. Al final de la jornada perdiste una noche. Ahí lo que importaba era que se brincara y para allá y para acá y se danzara. Entonces, o sea, yo no me imagino culto en la iglesia primitiva bajo este formato. No me lo imagino, ¿eh? No me lo imagino, porque no tengo ningún tipo de ejemplo de esto en la Biblia. Entonces, es muy difícil porque hay gente dentro del evangelio que cuando se habla de este tipo de cosas dicen que uno es un blasfemo. Esto lo ven como una blasfemia porque creen que estamos hablando en contra del espíritu. No, yo no estoy hablando en contra del espíritu. Yo estoy hablando de las cosas que realmente es el espíritu. Estamos hablando de las cosas que realmente son del espíritu. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que añadirle a nuestra fe, tenemos que añadirle virtud. Un texto que está ahí detallado, un texto que está ahí para que el individuo sepa cómo tiene que manejarse. El apóstol dijo una palabra para que tú sepas cómo manejarte en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad, para que tú sepas cómo manejarte dentro de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que tener esto. Vosotros también poniendo toda diligencia. Primero, ser diligente. Segundo, añadir. Ponle un poco al sancocho de la vida que tenemos. A nuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal.
y al afecto fraternal amor. O sea, esto es lo que significa ser maduro. Esto es lo que significa tener temor de Dios. Porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, no dejarán de estar ociosos y sin fruto. ¿En cuanto a qué? En cuanto al conocimiento del Hijo de Dios. El problema es que cuando yo no tengo este tipo de cosas, la tesis de Dios es esta. La forma de cómo se consigue es esta. Añadiendo la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al conocimiento, al afecto fraternal, al amor. Porque si estas cosas están entre nosotros, no nos dejará de estar ociosos y sin fruto. Ahora, ¿qué es estar ocioso y sin fruto? La palabra que se utilizó aquí fue la palabra delincuente. No nos dejará de estar transgrediendo la ley siendo uno delincuente. Entonces la tesis de Dios es esta. Esto fue lo que Dios mandó para que el individuo sea espiritual y para que el temor de Dios sea manifestado aquí. El temor de Dios y el ser espiritual están ahí. Ministro, son y 56 y hay una pregunta que yo quiero que dejemos claro porque yo mismo estaba un poco confundido hasta que usted me puso al tanto. Y hablamos del pensamiento deliberativo, pero cuando nosotros escuchamos un juicio, un jurado o las personas, abogados y todo eso, escuchamos el jurado se ha ido a deliberar o los jueces están deliberando. Entonces yo creo que sí sería bueno que usted marcara la diferencia entre el pensamiento deliberativo y cuando los jueces están deliberando, porque pareciera ser la misma cosa. Entonces, antes de ponga esa diferencia, enséñemelo, enséñeselo a todos como usted me lo enseñó a mí. Ok, bien. Fíjense que hay una gran diferencia, porque una cosa es el tipo de pensamiento deliberativo y la otra es la acción de deliberar. Son cosas que se parecen mucho, pero son totalmente distintas. Primero, el pensamiento deliberativo fundamenta su accionar en los sentimientos. El deliberar, específicamente los jurados y los jueces, se van a analizar como un pensamiento sistemático porque tiene un compromiso con la verdad. Porque el pensamiento deliberativo trabaja a través de los sentimientos. El deliberar en esta persona tiene que ser a través de un pensamiento sistémico, porque ellos tienen un compromiso con la verdad. Ellos están en contacto con un caso y tienen la capacidad de que cuando el abogado hace una manipulación y se encuentra sentado ahí manipulando al jurado, el juez le dice, uno de los abogados dice, al lugar, levanta la mano y le dice que protesta por tal cosa. El juez le dice, no tomen en cuenta esto. El jurado tiene que tener la capacidad para poder inhibirse de esa situación y de poder retenerlo, oírlo todo y retener lo bueno. Entonces, para poder hacer esto, tiene que ser bajo un pensamiento sistémico, no bajo un pensamiento deliberativo, aunque le toque ir a deliberar. Una cosa es deliberar y otra cosa es tener un pensamiento deliberativo. Una persona con un pensamiento deliberativo inmediatamente prejuicia a la persona y lo juzga antes de, porque inmediatamente el tipo lo pusieron ahí. Mire, él es acusado de violación o él es acusado de asesinato. Pero una cosa es que el individuo sea acusado de asesinato y otra cosa es que hay que ver si él lo asesinó. Entonces, el prejuicio, inmediatamente el individuo llegó. Si los jurados tienen un pensamiento deliberativo, el tipo está condenado al duelo de una vez.
Por eso se utiliza que el jurado tenga que tener una capacidad de análisis. Tiene que tener una capacidad de análisis para esto. Entonces, diferencia, un jurado no puede tener un pensamiento deliberativo aunque vaya a deliberar. Tiene que tener un pensamiento sistémico. Wow, wow, interesantísimo, interesantísimo. Yo estoy viendo, me estoy dando cuenta cada día más que realmente el pensamiento deliberativo está cargado de prejuicio totalmente y carece de elementos que utiliza la razón. Este pensamiento está cargado totalmente de cómo yo esté en el momento emocionalmente, cómo yo me sienta independientemente si espiritual, si tiene temor de Dios, si no. Porque cuando el ministro veía que un nuevo convertido tocaba un instrumento, le cogía odio y se decían palabras feas. Sí, temor de Dios y espiritual. Con ese tema vamos a entrar en la próxima clase de lo que tiene que ver con el pensamiento deliberativo, el temor de Dios. ¿Qué es el verdadero temor de Dios? Está bueno, está bueno. Ok, son las 11:01 y a las 11:01 le decimos, ¿alguien tiene preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Puede levantar la mano, son las 11. Tenemos aquí al rabino Ernesto con una pregunta. Adelante, ministro. Le quería hacer una pregunta al ministro con relación que él habló de 1 Corintios 14:15, donde Pablo dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, mi pregunta es, porque la mayoría de todas las iglesias pentecostales se usa, no me quiero salir del tema, pero de que hablan en lengua y muchos hermanos, yo lo he visto hasta pastores, que hablan misterio, que ni ellos mismos entienden. Entonces, yo digo, aquí no hay un pensamiento sistémico en este tipo de personas, porque en realidad no entienden lo que están hablando, sino dicen que hay un entendimiento entre el espíritu de ellos y Dios. Pero deberíamos de tener un entendimiento con el conocimiento de lo que hablamos. ¿Cuál es la opinión del ministro? Sí, es cierto. O sea, el problema es que hay una cosa, ¿cómo lo digo? Hay un comportamiento que se llama conductas aprendidas. Primero hay una conducta aprendida con lo que tiene que ver con esto. Y le hemos puesto a eso un nombre. A una conducta aprendida, a una conducta que se aprendió y que se siguió manifestando y enseñándosela a otro, la hemos puesto como un cliché y la hemos espiritualizado. ¿Cómo puedo yo decirle a una persona que estas manifestaciones en lengua no es de Dios? Teniendo esta persona un pensamiento deliberativo, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo se lo expreso sin que me crucifique? Primero, no pudieron ver a Cristo como la verdad estando ahí. Cristo, que fue la verdad encarnada, no la pudieron ver. Le voy a poner otro ejemplo para que estemos más claros. Ellos no pudieron ver la verdad ahí, como ellos no pueden ver la palabra manifestada, que la Biblia dice que si alguien está hablando en lengua, que se calle todo el mundo y que el otro interprete. Hoy dice una persona, oye, palabra de Dios, y ahí mismo saltan 18 danzando, 7 hablando en lengua, comienzan a danzar, comienzan a hacer cuantas cosas. Entonces, puedo decir que tienen un pensamiento sistémico, no, tienen un pensamiento deliberativo fundamentado en las emociones. Fundamentado en las emociones, pero no simplemente lo tienen,
sino que lo defienden, pero también lo enseñan, lo institucionalizan. Y al que no tiene ese pensamiento, le dicen que es del diablo, que es un diabólico, que es un satánico, que no cree en el espíritu. Entonces inmediatamente decimos que hay un grupo de descerebrados que están ahí, un grupo de personas que fueron mordidos por un zombie. Un zombie lo mordió y estaba zombilizado. No podemos decir otra cosa porque no tienen capacidad de análisis. La escritura en la mano no la aplican. No aplican lo que dice la escritura. Entonces, no podemos estar personas con un dedo, ministro, con todo el respeto que me merece. No hay un pensamiento analítico. No hay un pensamiento sistémico. Lo que hay, un pensamiento deliberativo en su máxima expresión. Bueno esta. Dice la maestra, otra rabina también, la maestra Jessica Mendoza, el jurado debe deliberar únicamente en base a la evidencia presentada por ambas partes. Eso hace que vayan con una mente sistemática a la hora de analizar las evidencias. Fausto dice, Shalom, Homelé, que pasen todo bien. El ministro Carela felicita y ora a Dios por sabiduría para el ministro también. Si no hay más preguntas, está bueno. Venimos con qué es ser espiritual, qué es tener temor de Dios. Esas dos partes son buenas para empezar y también pertenecen mucho al pensamiento deliberativo, porque ya está bueno de que sí, pero qué bueno que sea espiritual. ¿Cómo rayos es espiritual sin conocimiento? ¿Cómo se tiene temor de Dios si no se conoce a Dios? O sea, el ministro viene duro con eso, ¿ok? No se lo pierdan, por favor. Gracias especialmente a Albani Laras. Que la paz de Dios esté contigo. Francis Félix, tenemos a María Castillo, a Cris, está con nosotros, Milda Corporán, Javier. Tenemos a Ramón Refugio, a Carmen Rosario, Marcos Solorzano, la rabina Luz García, tenemos iPhone, tenemos a Carla Guerrero. Carla, paz de Dios sobre ti. Esperamos también, lo esperamos el próximo viernes. Los pastores de los santos también están aquí. Tenemos a Mayra Fuego. Mayra, venimos con esta palabra, temor de Dios, que es ser espiritual. Ministro Andrés Rosario, paz de Dios. Evelio, paz de Dios. Delis Almonte Martínez, gracias por estar con nosotros. Paz de Dios. Rosa Miriam, Francis Félix, Claribel, paz de Dios. Saya, Pastor Saya también, paz de Dios. Aquí, ministro Rubiera, usted quería decir algo, alguna palabra. Esto se pone bueno. Y es para personas que quieran estudiar. Ahí tenemos al rabino Víctor Carmona también. Tenemos a Víctor Carmona. Aleluya. Sí. La Ismelia Lorenzo, paz de Dios, amada, qué gozo tenerte. Génesis, la doctora Génesis Roviera. Señores, sigan viniendo, sigan ahí. Yo sé que esto no es como decía un hermano que yo, esto no es que tengo un bacán el patio barrado, se está aprendiendo y damos la gloria al Eterno. Vienen un par de pensamientos que es muy importante que lo sepamos. Oiga, el ministro va a seguir abarcando y tocando la importancia de un pensamiento sistémico. Sin un pensamiento sistémico no hay comprensión de la verdad ni de la palabra, no se avanza, no se crece. Dios te bendiga. Amén, 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 ministro, amén. Ministro Carmona, ¿tiene una pregunta ahí? No, saludar y felicitar a mi hermano Alexis. Me gozo de escucharlo. Amén, amén. Ministro Rubiera, tuvimos un buen feedback de la clase pasada. Me hablan durante la semana. Hay personas que hoy me dijeron que no iban a poder estar. Lo ven durante la semana.
También inscríbase al canal. Esto está también en un canal de YouTube, que ahí yo lo pongo. Se llama Tiempo de Reforma Pentecostal. Inscríbase también al canal. Sobre todo nos interesa mucho que usted comparta la enseñanza. Si usted entiende que realmente se está enseñando y que el interés es que el pueblo sea edificado. ¿Ok? Amado Padre Dios, sabe que no nos gusta pasar de la hora. Venimos, el pensamiento deliberativo lo vamos a marcar todavía mucho más. ¿Ok? Es muy importante que usted sienta. Diga, ministro. Con ejemplos. Ejemplos Amén. de la vida cotidiana. Sí, porque lo que yo estoy aprendiendo es que el pensamiento deliberativo es el pensamiento más usado por la iglesia, cuando debería ser sistemático, porque el que se usa en la iglesia es el pensamiento cargado de emoción. Y a la hora de juzgar algo, ustedes saben bien, nosotros, especialmente los dominicanos, mire, yo nada más tengo que ver la carita y ya por ahí se juzga a una persona, nada más viéndole la carita o cómo está vestido, usted emite un juicio. Sin embargo, esas son características de un pensamiento deliberativo y nosotros ya tenemos que formarnos y militar en un pensamiento sistémico o sistemático. Ministro Rubiera, que la paz de Dios sea contigo, tu casa, tu familia, el Eterno, el Espíritu te siga iluminando, sacando estos conocimientos del corazón de Dios para traérnoslo a cada uno de nosotros. Aquí nos estamos viendo, amado. Paz de Dios, se le aprecia mucho.